mixta por etiquetado de alcoholes. ¿Tenemos cuenta, Julio? Sí, señora presidenta, tenemos la siguiente cuenta. Hay un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 19.925 y facilitando el control del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Esta urgencia vence el próximo 28 de mayo. Comunicaciones del presidente de la Asociación de Productores de Cervezas de Chile, señor Dick Leisiwitz, con la que emite un resumen de un conjunto de antecedentes, estudios e informes desarrollados tanto por la industria cervecera europea como por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y por la propia Organización Mundial de la Salud, abordando los beneficios del consumo moderado y la lucha contra el consumo nocivo de bebidas con alcohol. En segundo lugar, hay una comunicación del investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Eduardo Goldstein, con el que adjunta un informe donde se examinan los efectos nocivos del consumo de alcohol y contiene un análisis de su impacto sanitario y una identificación de los principales factores que determinan el nivel de daño en la salud. Por último, de la asesora señora Victoria Fullerton, con la cual remite información de interés para esta comisión. Todos estos antecedentes han sido enviados a vuestros correos electrónicos, sus señorías. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Si no hay algo que agregar sobre la cuenta, dándole la bienvenida a todos los que veo conectados y todas. Deberíamos partir viendo los temas que todavía tenemos en divergencia. Sí, Ahí señora la presidenta, Evelyn. vamos a colocar el comparado en pantalla. Estamos Presidenta, pendientes del punto número 3, que ahí vamos a entrar. presidenta, Sí. Senador Quintero. no, yo solamente quiero anticiparle que yo no me puedo quedar después de las 13, nada más. Ya, pero estábamos convocados de 12 a 13, Por entiendo. eso que le digo, pero por si Sí. alguien pide, yo no me puedo quedar después. Ya. Tengo otra comisión inmediatamente. Vamos viendo entonces cuáles eran los temas que estaban todavía en discusión. En el número 3 es una propuesta del Ejecutivo para intercalar a continuación del artículo 40 el siguiente título segundo bis nuevo. Título segundo bis de la información al consumidor y de la publicidad. Ese es el epígrafe. A continuación, el punto 4 incorpora el 40 bis nuevo del siguiente tenor. Toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia sobre las consecuencias de su consumo. Igual advertencia deberán contener las cajas o embalajes de carácter promocional destinadas al consumidor que contengan bebidas alcohólicas. Recordarán sus señorías que también se pidió a la Secretaría agrupar, digamos, las propuestas de los señores senadores, las tenemos al lado y vamos a dar lectura de ellas a continuación. Seguidamente prosigue diciendo, la advertencia referida deberá incluir una leyenda con frases que traten sobre los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol, especialmente para poblaciones de riesgo tales como embarazadas, menores de edad y conductores. Adicionalmente, los envases se deberá adherir o contener impreso una advertencia gráfica que muestre un auto, una mujer embarazada o un número 18 rodeados cada uno por una circunferencia, o lo que señale el reglamento. Las dos primeras advertencias deberán tener una línea que atraviese la circunferencia desde la esquina superior a la inferior, con la finalidad de señalar simbólicamente que no se debe consumir alcohol en el caso de conducir vehículos motorizados o cuando una mujer está embarazada. El tamaño de la etiqueta que contenga la advertencia deberá ser de 0,8 centímetros de largo y de alto, o lo que señale el reglamento. El responsable de la adhesión de estas etiquetas será el productor o fabricante en el caso de los productos de origen nacional y el importador cuando las bebidas alcohólicas sean importadas, debiendo cumplirse previo a su comercialización. Se incluirá también advertencia en toda acción gráfica, ya sea publicitaria o de estimulación al consumo de alcohol, que sea difundida a través de medios de comunicación, sean ellos físicos o virtuales. Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de vinos y bebidas destiladas o elaboradas en base a bebidas destiladas deberán informar en los envases o etiquetas de estas la cantidad de energía presente en ellas,
Dicha obligación no opta al cumplimiento de la normativa específica en materia de producción, elaboración, comercialización y rotulación de bebidas alcohólicas. En la publicidad audiovisual se proyectará mientras se exhiba al comerciante por un lapso no inferior a 3 segundos una leyenda que cumpla con lo establecido para el etiquetado. En el caso de los avisos radiales, se reproducirá a continuación del aviso y por un lapso no inferior a los 3 segundos cualquiera de las advertencias indicadas en el inciso segundo. Las características de la advertencia a que se refieren los incisos precedentes, entre ellas contenido, superficie, forma, tamaño mínimo de la letra, así como también otras especificaciones, estarán establecidas en un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y suscrito además por los ministros de Economía, Fomento y Turismo, Salud y Agricultura. Hasta ahí estamos con... Hasta ahí estamos. Está pidiendo la palabra el diputado Boca, presidenta. Sí. ¿Podríamos ver primero cuáles son las indicaciones? ¿De los parlamentarios? ¿Sí? Sí. Parece, diputado, que está la propuesta 11, está en la última propuesta del sector derecho, la 11 del senador Girardi, para intercalar el inciso primero artículo 40 bis, que propone el Ejecutivo, entre la palabra una y la palabra advertencia, la siguiente frase: clara y precisa en su cara principal. La número 12 de los honorables diputados señores Walker y Barros, para intercalar en el mismo artículo, inciso primero, la palabra excesivo entre consecuencias de su consumo y el punto final. La número 13 del senador Girardi, para intercalar en el inciso primero del mismo artículo, entre la palabra cajas y la letra O, la siguiente palabra: envoltorios. A continuación, la 14 de los diputados Walker y Barros, para intercalar el inciso segundo del artículo antes referido, la palabra excesivo entre consecuencias de alcohol y de alcohol. Luego la número 15, la propuesta del senador Girardi, para reemplazar el inciso tercero del artículo 40 bis propuesto por el Ejecutivo, los números 0,8 por 1.5. La 16 del mismo señor senador, para eliminar en el inciso tercero la frase o lo que señala el reglamento. La número 17 del senador Girardi, también para agregar al artículo 40 bis un inciso cuarto nuevo, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente. Este inciso sería el siguiente tenor: las advertencias deberán estar siempre a la vista en todos los puntos de venta de bebidas alcohólicas. La número 18 del senador Girardi, para agregar el inciso cuarto propuesto por el Ejecutivo, a continuación de la palabra etiquetas, la siguiente frase nueva: la que no podrá ser removible fácilmente. La número 19 de los diputados señores Walker y Barros, para intercalar al artículo 40, inciso quinto, la palabra excesivo entre consumo y de alcohol. Y ahí parece que estamos, ¿no? La 20 del Senado. Ah, no, sí, ahí estamos. La 20 el otro artículo. Para la palabra al diputado Walker, yo creo que una que se repite, que ya la hemos discutido, tiene que ver con el consumo. ¿Cuál es la palabra que ponen en...? Excesivo. Excesivo, el consumo excesivo. Entonces, sí, la propuesta es usar el término nocivo. No dejar solo consumo, sino que sea el consumo nocivo. ¿Ya? Aprovecho porque esta es una indicación que ha presentado el diputado Walker, algo hemos conversado, entonces lo planteo antes de su intervención para ver si estamos de acuerdo y podemos ir despejando temas. Diputado. Yo estoy de acuerdo. Sí, efectivamente, gracias Presidenta, efectivamente esa puede ser una alternativa si es que genera consenso. Yo lo que le iba a decir es que podemos aprobar todo lo demás, por ejemplo, lo que dice relación con las embarazadas, con los menores de edad, con los conductores, ese círculo, no veo problema. Nosotros habíamos planteado efectivamente que la expresión consumo a secas era una expresión que podía producir a unívoco, estableciendo una suerte de caricatura sobre el producto propiamente tal. Podría ser eventualmente incorporar la expresión nocivo en vez de consumo a secas, si es que eso genera
algún tipo de consenso. La idea es señalar que efectivamente no cualquier consumo causa daño a la salud, sino que es el consumo nocivo. Entiendo que dentro del Ejecutivo hay algún grado de consenso también para que podamos ver cuáles son las opiniones del resto de la comisión. Sí, yo le pediría ahí a la Evelyn, que entiendo está en la pantalla, que puedas ponernos con otro color en la cuarta columna, intercalar el nocivo, para que veamos ahí cómo queda. El diputado Barro me había pedido la palabra. Gracias, presidenta. No, en la misma línea del diputado Walker, si es que produce consenso el tema nocivo y no el consumo a secas, yo estoy de acuerdo. Lo que sí quiero recalcar es que evitemos con las indicaciones volver, porque hay otras indicaciones, particularmente del senador Girardi, no volvamos a la discusión que ya fue zanjada por las comisiones durante el transcurso del debate de este proyecto, como son poner, por ejemplo, en las etiquetas frontales advertencias, porque eso ya fue zanjado. Entonces yo estoy de acuerdo en poder, en la medida que exista obviamente un consenso, poner y agregar, en vez del consumo excesivo, el consumo nocivo, si es que ello contribuye a que podamos ir avanzando y buscando acuerdos respecto a estos temas. Gracias, presidente. Entonces, si uno incorporara ahí, la Evelyn iba a revisar cómo estaba arriba. Si puedes volver, Evelyn, entiendo que estás poniendo también nocivo abajo, pero primero hay una indicación que busca cambiar y dice toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5, que aumenta esa graduación. Si no me equivoco, una del senador Girardi, ¿no es cierto? No sé si está el senador conectado. No lo veo, ¿no es cierto? Pero yo entiendo que eso fue también un tema largamente discutido durante la tramitación y larga tramitación de este proyecto. Entonces yo soy más bien partidaria de rechazar esa indicación. No sé si les parece, estoy pensando en el texto que podamos acordar. Como para ir ¿Estamos hablando de la información en los envases o etiquetas? No, el aumento de la graduación, que es una indicación que está más abajo. Voy a ir zanjando como por contenidos. ¿No es cierto, Julio, que dice ahí está, Evelyn vuelve, es la número 15. Esa es la que está refiriéndose la presidenta, que propone eliminar de tal manera porque entiende que ya está zanjado. ¿Pero eso se refiere al tamaño de la advertencia o es a la graduación? No, a la graduación alcohólica. A la graduación. O sea, no, la ¿estamos 15 de acuerdo? no, pues. No, perdón. Para empezar, insisto, tercero, no, eso se refiere a la 0,8 por 1. Es otro tema. Ya, otro perdón, tema, vuelvo para atrás. alcohólica. Entonces, volvamos al principio, estamos de acuerdo en incorporar consumo nocivo. Después está la propuesta de incorporar envoltorios, que a mí me parece que eso no generaría mayor problema, que igual la advertencia deberán contener las cajas, envoltorios o embalajes. ¿Les parece intercalando que esa es indicación del senador Girardi, no? Sí. ¿Presidenta? ¿Quién me dice presidenta? Juan Ignacio Gómez, del Ministerio Juan Ignacio, Interior. perdón, no lo veo a todo en la pantalla con el comparador. No se preocupe, Adelante. Presidenta, solamente a nosotros nos gustaría, para efectos de la historia de la ley, entender bien qué se entiende por envoltorio. Toda vez que uno podría pensar, digamos, prima facie en una especie de celofán, algún papel envuelto, pero sería bueno conocer que exactamente para efectos de aplicación posterior que se entiende por tal efecto. Yo entiendo que todo lo que se usa para que podría cubrir la cajetilla, o sea, en este caso el envase, ¿no es cierto? Porque, Presidenta, solo quizá para poder hacer la precisión, entendemos que es aquel envoltorio que viene desde ya con el envase, ¿no? Un poco queremos con esto dejar en claro que no se puede entender por envoltorio alguna bolsa u otro
u otro implemento que envuelva una botella. Ustedes saben que muchas veces las botellas, por ejemplo, de vinos no vienen en caja, no tienen envase. Entonces es importante... Se la venden sin envoltorio. Claro, pues, exactamente. Entonces, Exacto. para efectos de precisar qué envoltorio, digamos, qué establece la historia de la ley, que no estamos hablando de una bolsa o algún elemento que envuelva. Siempre estamos hablando que contengan bebidas alcohólicas. Yo entiendo que lo que nos plantea Juan Ignacio es que si tú vas con una bolsa reutilizable y adentro pusiste la bebida de vino, o sea, perdón, la botella de vino, eso no, pero sí me hacen un pack que viene en una bolsa donde hay 3 botellas de vino, no sé, en una promoción. Esa bolsa que envuelve las 3 sí tiene que tener la advertencia. Presidenta. Sí, diputado Barros. Sí, es complejo poder definir el envoltorio, porque nosotros estamos hablando de un etiquetado, la botella, que es el elemento que contiene el producto, contiene todas las advertencias que hemos, ¿no es cierto?, acordado acá, pero si esa botella va envuelta en un papel de seda, por ejemplo, que muchas veces es un elemento que es incluso artístico, tiene a veces hasta patente respecto de su creador. Si además esa botella va en una caja de madera preciosa, ¿por qué vamos a tener que imprimirle a esa caja los elementos que ya están contenidos, ¿no es cierto?, en la botella que está exhibida en una determinada góndola? Después esto se le pone este papel, esta caja, etcétera. Hay veces que entramos en un campo que es súper delicado, porque el definir qué es lo que es un envoltorio no es fácil. Entonces, yo creo que si la botella ya contiene todos los elementos, me parece que entrar ya a los envoltorios es entrar en un campo absolutamente que produce confusión. Me estaba planteando, Julio, que vayamos por orden. Sigamos el orden, entonces. Ya hemos dado lectura a la propuesta del Ejecutivo. Entonces, lo mejor para mantener el orden, y además va a permitir después hacer las votaciones respectivas, deberíamos ver primero la propuesta 11, que dice del senador Girardi para intercalar en el inciso primero que ustedes tienen en la lista, entre la palabra una y la palabra advertencia, la siguiente frase, clara y precisa. De tal manera que quedaría en el envase que la contenga una advertencia clara y precisa sobre las consecuencias de su consumo nocivo, que está la idea de aprobar eso. Si hubiera... Julio, que es clara y precisa en su cara principal. En su cara principal, claro. Yo, por lo menos, no tengo ningún problema con clara y precisa, pero yo no tampoco. en su cara principal. Yo estoy de acuerdo. No sé si les parece al resto. Vayamos avanzando. ¿Y les parece a sus señorías? ¿Estarían de acuerdo con eso? De acuerdo. El creador de la indicación tendría que estar de acuerdo en que se pudiera borrar el tema de la cara principal, po. Esto no es que nosotros determinemos la indicación, yo al menos como está yo la rechazo, pero si quien yo propongo, la indicación retira la cara principal, yo estoy disponible para aprobarla. Diputado, yo propongo votar esa indicación aprobando solo clara y precisa, o uno podría decir al contrario, rechazando la segunda parte de la frase en su cara principal, equivalente a eso, o sea, lo podemos hacer. ¿Qué te parece? Se sigue la misma. ¿Les parece? Perdón, ¿cuál que dijiste, Carola? No escuché. Senador Girardi. Es que estaba en la reunión de régimen del Senado, por eso no pude llegar antes. Pero ¿qué comentaste ahora, Carola, que no que respecto de la indicación... Punto 11, propuesta 11. Claro, que dice que la advertencia sea clara y precisa en su cara principal. Estoy de acuerdo en que pongamos clara y precisa, pero no en su cara principal. Entonces, lo que estoy proponiendo es que aprobemos clara y precisa y rechacemos la segunda parte de la frase, la indicación que presentó el senador. Bueno, ahí hay que estar viendo. No sé si...
¿Usted está de acuerdo o va a sostener su indicación y ahí tomamos la votación y hacemos las dos votaciones? Sí, yo voy a votar a favor de la indicación. Senador Girardi, ¿usted votaría a favor de toda la indicación o solamente, como está planteando el senador Agoy, que existía acuerdo en la comisión de que fuera clara y precisa, eliminando en su cara principal? Bueno, me imagino haciendo todas esas cosas. Y por eso, además, la etiqueta no tiene que ser removida. Senador Girardi. Pero déjame, ¿me pueden mostrar de nuevo el...? Mire, se la voy a leer, senador, para que vea cómo queda. Le agrego además que la comisión, antes que usted llegara, también había acordado, existía consenso en agregar la palabra consumo nocivo. Entonces quedaría de la siguiente forma, el artículo 40, el inciso primero. Toda bebida de graduación igual o mayor a 0,5 grados que esté destinada a su comercialización en Chile deberá llevar en el envase que la contenga una advertencia clara y precisa sobre las consecuencias de su consumo nocivo. Esa es la parte principal de este primer inciso. Así quedaría. Yo estoy de acuerdo con eso. Entonces tendríamos que ir a votación. Habría dos opciones. Aprobar la 11 tal como propone el senador Girardi o aprobar la propuesta del senador Agoy, que solamente las palabras claras y precisas que están pidiendo votación, o sea, votación separada ahí. Si les parece, podemos tomar votación económica o quieren votación nominal. Claro, lo que pasa es que yo no tendría problema de que no quedara la cara principal, pero en la medida que tuviéramos la misma disposición que tiene la ley de etiquetado respecto a establecer el tamaño que tiene que tener esta advertencia. Porque una cosa es que no esté en la cara principal, pero al mismo tiempo que sea algo que sirva de advertencia. O sea, ¿para qué vamos a poner una advertencia si no la va a ver nadie? Si nadie la va a poder mirar, si no, nadie la va a poder ver. O sea, es como una advertencia que no es advertencia. En el fondo, no sé, si es así, si hay voluntad de que se establezca el mismo criterio de tamaño de la advertencia, dado que no va a estar en la cara principal, que se utilice el mismo criterio que usamos para la ley de etiquetado, que es razonable y, claro, por lo menos va a estar en la parte posterior, pero al menos va a ser medianamente visible, porque poner una advertencia que nadie vea es como un sinsentido. Mejor que no haya advertencia, ¿para qué? Si nadie mira la parte posterior de las botellas, eso es lo que se ve en la parte donde está la etiqueta central. Entonces yo propongo que si yo estaría de acuerdo de poner clara y precisa solamente en la medida que establezcamos que el criterio para que lo defina el reglamento, si es que les parece, pero que defina en la ley el tamaño que debe tener. Eso que es sea parte, equivalente que ese tema lo vamos a discutir ahora respecto de otra indicación. Yo lo que sugiero es que dejemos aprobado, entiendo que hay el resto de los colegas están de acuerdo con clara y precisa, que el senador Girardi hasta ahora mantiene su indicación y aprueba los términos íntegros, ¿no es cierto?, su indicación, independiente que pueda revisar después de esa votación, dependiendo de cómo abordemos el resto de los incisos. Claro, dejemos mi voto pendiente, Carola. Exacto. Continuamos, Julio, entonces. La número 12 de los diputados Walker y Barros para intercalar. Bueno, esto era excesivo, tendríamos que entender lo que es nocivo. Claro, cambia por nocivo. Esto estaría aprobado con modificaciones. Exacto. Y por unanimidad. 12, aprobado con modificaciones. Nocivo. La 13 del senador Girardi para intercalar entre las palabras caja y la letra, la palabra envoltorios. Esto es lo que estaba hablando el diputado Barros. Estábamos justamente en esa discusión hace un ratito, senador Girardi. Aquí tengo un segundo. Tengo la definición de envoltorio, capa exterior que cubre natural o artificialmente una cosa. Acá la discusión que había era si se justifica incorporar envoltorio si ya está embalaje y a qué nos referimos con eso. Ese era el punto de discusión. Senador Girardi y después Andrés Meneses. No, a mí me hace fuerza lo que decía Barros. O sea, lo importante es que sea claro que la botella y el embalaje, porque a veces las botellas vienen con una caja que es propia de... Claro, yo no me refiero al papel de regalo que le pongan
que le pongan a una botella si uno quiere regalarla, o a la envoltura de un papel de diario o un papel craft que quiere envolverlo, no. Me refiero a que el envoltorio, embalaje, son aquellos que son propios de la botella de vino. Muchas veces hay botellas de vino que vienen con un embalaje, o sea, que vienen dentro de una caja, y esa caja tiene todos los... yo me refiero al envoltorio cuando ese envoltorio viene con todos los atributos de la botella de vino o la botella de alcohol, o sea... Estamos hablando de lo mismo entonces. Guido, ¿no es lo mismo envoltorio y embalaje ahí? Porque Por eso, ahí es donde yo surge si quieren, la diferencia. borremos la palabra envoltorio, pero que en la historia de la ley quede claro que son todas las cajas que son propias de la botella de whisky, de vino, de lo que sea, que donde viene explicitada información sobre el producto, porque si tú le vas a poner un papel de regalo... El embalaje del fabricante. Claro, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, yo entiendo, senador, que lo que hace es retirar tu indicación, Sí, y que quede creo que sí. constancia en la historia de la ley que entendemos embalaje y Está cubierta por envoltorio, caja la o misma embalaje. Retirada la número 13 con la constancia del senador Girardi. Ujú. Me La había 14. pedido la palabra Andrés Meneses. ¿Sobre esto queda resuelto al haberla retirado? Presidente, si se retira la indicación alusiva a los envoltorios, la verdad es que mi intervención es inoficiosa. Muchas gracias. A continuación, la propuesta 14 de los diputados Walker y Barros para intercalar. Esto también es lo mismo, estaría aprobado porque también tiene relación con nocivo. Tendría que Exactamente. entenderse lo de nocivo, la 14 aprobado como consecuencia de la número 12. ¿Se entiende unánime? ¿Algún senador en contra? Todos unánime. Unánime, entonces. A continuación, la número 15 del senador Girardi, para reemplazar el inciso tercero del artículo 40, propuesto por el Ejecutivo, los números 0,8 por 1.5. Es el tamaño de la advertencia de la etiqueta. De eso estamos hablando. Bueno, esto es lo que yo me refería. O sea, si vamos a poner la etiqueta en la parte posterior, en la advertencia, por lo menos que esa advertencia no sea una advertencia invisible o cuasi invisible. Y a mí me parece que, dado que no va a estar en la parte frontal, yo pido que tenga un mínimo de visibilidad, que es equivalente a un criterio, una norma que se estudió mucho en su momento por los expertos, lo cual llevó finalmente a establecer el tamaño de los alto N en los productos de alimentos. Entonces yo pido que, dado que ya no va a estar en la cara frontal, se mantenga el mismo criterio. Pero además aquí tenemos el 0,8 centímetros de largo y de alto, o lo que señala el reglamento. Presidenta. Sí, diputado Walker. Yo creo que esos detalles debieran quedar circunscritos al reglamento, deberían quedar encomendados al reglamento. O sea, la ley, hablar de centímetros no me parece. Creo que la ley tiene que establecer el principio y el reglamento establecer las especificaciones. Sí, acá está el temor de que el reglamento, entendemos que no podemos llegar al detalle, pero que en el reglamento se achique tanto que no cumpla el objetivo, para decirlo así como con transparencia. Yo quiero tirar a la mesa, a la pantalla más bien, una propuesta. ¿Ya? Además, una contradicción, porque dice el tamaño de la etiqueta que contenga la advertencia deberá ser de 0,8, o sea, está diciendo lo que tiene que decir y a continuación, o lo que señala el reglamento. Hay una dicotomía. Claro, porque, o sea, para eso mejor dejamos solo lo otro. Pero quiero hacer una sugerencia, en el fondo. Si planteamos que las advertencias deberán ser fácilmente legibles en condiciones normales y su tamaño será determinado por el reglamento, pero sin perjuicio de lo anterior, ellas no podrán abarcar en conjunto menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envase, caja o embalaje. O sea que al menos tenga que ser un 15%.
dejar esa proporción. A mí me parece, Presidenta. perdón, ¿te pido la palabra? Sí, Lo que pasa Yo es después, que por favor. tenemos experiencia muy concreta, Carolina, de lo que tú dices, porque yo voy a hablar de lo que nos sucedió con la ley de etiquetado. El primer reglamento que se hizo dejaba hasta la Coca-Cola con azúcar como producto saludable. Entonces los reglamentos puede que sean manipulados, tergiversados. Yo creo que nosotros ya estamos haciendo una concesión de que la advertencia no va a ir en la cara frontal. ¿De la ósfera? Y por lo tanto, me parece que la propuesta de Carolina es razonable. Estamos hablando de la cara posterior, estamos hablando de que queremos una advertencia que tenga sentido, que sea útil para que las personas que van a consumir alcohol al menos tengan un derecho a saber respecto a los eventuales riesgos, nada más. Y me parece que tiene que tener un mínimo, porque si no después no corremos el riesgo de que lo que se quiso establecer por parte del legislador o la legisladora no se dé cuenta en el reglamento. Diputado Walker, me había pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Yo creo que hay que tener más confianza en las autoridades del Ministerio de Salud, que van a ser parte del trabajo intersectorial que va a elaborar el reglamento. Por definición, las leyes son generales, abstractas y permanentes, y el reglamento es más específico. Yo creo que acabamos de tener una discusión y el señor secretario fue muy claro respecto además la contradicción misma que se generaba en la reacción. Por lo tanto, yo dejaría cualquier especificación al reglamento y confío mucho en los técnicos del Ministerio de Salud que van a ser parte de ese trabajo. Les compartí en el chat la propuesta y se la compartí a Evelyn también para facilitar. Me pidió la palabra Juan Ignacio y después el diputado Barros. Presidente, si el diputado Barros quiere usar la palabra, primero no tengo inconveniente. Diputado. Sí, gracias, Presidenta. Me pasa que es difícil poder determinar e imaginarse los distintos envases en que se comercializan, ¿no es cierto?, las bebidas alcohólicas. Entonces, entrar a especificar 0,8 centímetros o 1,5 centímetros para un botellín de 3,75 o de medio litro o de 0,75 litros o una garrafa de 5 litros. Entonces yo creo y concuerdo con el diputado Walker que debemos dejar establecido en la discusión cuál es nuestro criterio, y yo lo dejaría ¿no es cierto?, el criterio del reglamento en que se van a poder poner en todos los casos, y no intentemos aquí en esta indicación, ¿no es cierto?, determinar para todo lo que se comercializa algo que no necesariamente todos manejamos o tenemos la capacidad de imaginar toda la información involucrada. Yo también apelo a que estos reglamentos además pueden ser modificados, por lo tanto yo tengo plena confianza en que la gente del Ministerio de Salud va a tener el criterio de poder interpretar lo que quede además establecido en la historia fidedigna de la ley, como dice José Miguel, nuestro querido diputado, que ya están recuperados de COVID. Eso es lo más, Presidenta, gracias. Me refería al diputado Ortiz, por cierto. Todos entendimos, todos lo conocemos. A mí me parece que el dejar un mínimo, que eso es lo que estamos haciendo, respecto al porcentaje de la etiqueta, o sea que el 15% no resuelve eso, es al menos eso, y uno entiende que aquí, por la diversidad, efectivamente, de envases que hay, el reglamento tiene que ser mucho más complejo y tiene que tener la posibilidad de irse adecuando, pero por lo menos dejar establecido algo que es mínimo en relación porcentual, me parece que es una propuesta razonable, por eso la vuelvo a poner sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo. Presidenta, sí, muchas gracias. Presidenta, por su intermedio a la comisión. Primero que todo, una nota de técnica, ¿no?
salvo lo ennegrecido en este inciso, se trata de un texto que ya fue aprobado por las cámaras. Cuando nosotros como Ejecutivo planteamos un texto integral a la Comisión, nosotros evidentemente tuvimos que incorporar aquellos incisos que estaban ya aprobados por las cámaras por no haber sido objeto de indicaciones o haberse aprobado en el tercer trámite su contenido. Este es uno de estos textos. Y precisamente lo recoge la indicación toda vez de que ella requería ser armónica. Por ello, ¿por qué hago presente esto, Presidenta? Primero porque nosotros planteamos incorporar, según señala el reglamento, quizá con esto adelanto una discusión, pero no puedo obviarla atendida a la materia que estamos tratando. En orden a que la propuesta del Ejecutivo, como ha quedado recogida, ¿no es cierto?, parte de la base de que por la diversidad, por la necesidad de gradualidad, por la necesidad de poder comprender todas las realidades distintas que tenemos que estar regulando en esta materia, lo adecuado es que la norma quede señalada, digamos, o la regla de etiquetado quede señalada en un reglamento. Por ello, ¿no es cierto?, está destacado por eso, ¿no es cierto?, el senador Girardi propone incrementar el número y eliminar la supresión. Eso nosotros entendemos que es complicado de cara a la propuesta, porque implica una modificación mayor al sistema que se está proponiendo, es decir, regular vía reglamento el detalle del etiquetado. Yo, Presidenta, coincido con el diputado Walker en que aquí es importante poder dejar criterios señalados en el reglamento, o sea, señalados en la ley, perdón, para que el reglamento los pueda recoger. Y creo, Presidenta, que si en la indicación que quedó pendiente un poco más atrás uno incorporara que la etiqueta tiene que ser clara, precisa y visible, podríamos entender un punto, podríamos tener un punto intermedio que pudiera recoger de mejor manera la inquietud. Sin perjuicio de eso, Presidenta, si usted lo tuviese bien, le pediría si pudiésemos, por favor, darle la palabra a Gastón Fernández de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales, porque además es importante que la Comisión tenga presente algunos efectos de entrar a este nivel de detalle respecto a obligaciones internacionales de libre comercio. Yo entiendo, uno, que la propuesta es que dejemos clara, precisa y visible. O sea, efectivamente, adicionar la palabra visible, que me parece bien. Recabo la unanimidad para dejarlo acordado, si les parece. Creo que no de acuerdo. Es un muy buen aporte. Acordado eso, entonces le damos la palabra. ¿A quién me pediste tú, Juan Ignacio? A Gastón Fernández de la Subsecretaría de Relaciones Económicas e Internacionales. Ahí está. Gastón, adelante. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Solo para complementar lo que indicaba Juan Ignacio, hay que mirar esta ley en el sentido amplio, particularmente respecto también cómo se van a tratar aquellos productos importados. En el caso de Chile es un mercado pequeño y por lo tanto, tal como decía Juan Ignacio, para efectos de dar cumplimiento con los compromisos internacionales de Chile, establecer un etiquetado en una ley de a lo menos un 15% en el tamaño de la etiqueta podría generar eventualmente cuestionamientos por parte de los socios comerciales de Chile, desde el punto de vista de la importación, pero también desde el punto de vista de la exportación, es decir, cómo se van a ver afectados todas las empresas productoras y exportadoras de vino, teniendo que realizar estos cambios en un porcentaje de una etiqueta en la parte posterior, que además, dadas las condiciones del mercado... Gastón, es que esto es obligación para lo que se comercializa dentro del país, pero yo entiendo que para lo que se exporta hay una situación distinta. Carolina, ¿me da la palabra después? Sí. Mira, yo lamento Bueno, pero mucho... que termine Gastón primero, ¿te parece, Guido? Sí, yo lamento mucho esta intervención, Carolina, porque me parece ya un lobby desatado, vergonzoso. Es la misma amenaza que nos hicieron con la ley de etiquetado, de llevar al OMC cuando esto no tiene ningún sentido. Este es un lobby indecente.
por parte de esta situación, porque primero estos productos solo tienen vigencia dentro del país y hay muchos productos que están obligados a rotular. De hecho, la ley de etiquetado obliga a todos los productos que se venden en Chile a etiquetar. Y evidentemente ningún producto chileno que salga para afuera tiene que cumplir con esta norma, tiene que cumplir con la norma del país destinatario. Entonces yo por lo menos no acepto el chantaje, la amenaza, ¿eh? Y me parece muy lamentable que el gobierno recurra a este tipo de intervenciones. Señora Presidenta, quizás, no sé si se malentendió, pero me gustaría aclarar el punto. Es, como lo indiqué, eventualmente podría generar cuestionamientos. Esas fueron las palabras que utilicé, precisamente porque en general son los reglamentos los que definen este tipo de especificaciones y no la ley. Si es que hubo algún malentendido, espero que haberlo aclarado. Y respecto a los productos importados, esta ley sí se aplica y por lo tanto en el proyecto se establece que es el importador quien debe disponer de esta información en un etiquetado, y eso eventualmente sí podría, como indiqué, poder tener algún nivel de cuestionamiento. Gracias, señora Presidenta. Pero eso es tal cual como se hace con otros productos alimenticios y se le pone la etiqueta. O sea, lo que a mí me pasa, y le voy a decir con harta franqueza, es que de esas intervenciones como que uno aumenta la sospecha respecto de qué va a pasar con el reglamento, que en el fondo lo que tenemos en cuestión es cuánto es objeto de lobby finalmente el reglamento para, vía reglamentaria, minimizar el sentido que tiene la legislación que estamos discutiendo. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Lo que en esto, por eso yo vuelvo a insistir, me parece que dejar un porcentaje mínimo que es de alguna manera una indicación al reglamento que podrá verlo. Lo que planteo además es que ella no podrá marcar en conjunto menos que el 15% del tamaño de la etiqueta. O sea, me cuesta pensar que hay una etiqueta con más chica que eso, porque si no ya no es visible, ya no es clara, ¿no? Como advertencia. Entendiendo que esto puede adecuarse a una infinidad de envoltorio, ¿no es cierto?, de envase, y que eso obviamente tiene que quedar en el reglamento. Presidenta, Sí, si me permite, Julio. para tratar de encontrar una fórmula de acuerdo. Si en el número punto propuesta 11 habíamos aprobado clara y precisa, pero habría que agregar clara, precisa y legible para hacerlo entendible con lo que estamos viendo ahora. Porque solamente habíamos dicho clara, precisa y visible. Tendríamos que agregar clara, precisa y legible, si quisiéramos tener una propuesta abajo ahora, que sería que lo mejor, si ustedes me permiten, es tomando en consideración los puestos por el diputado Barros, que tiene razón, que una advertencia, no sé, por 1 centímetro en una botella de 750 centímetros cúbicos, que no es lo mismo que una de 1 litro o una más chica, una media botella. Y también lo que dice el senador Girardi, que de alguna manera tiene que ir. Y acogiendo también lo dicho por el senador Walker, e insisto en que esta última parte está mal redactada porque es contradictoria, quizás lo mejor sería atenerse a la primera frase que sugiere usted, Presidenta, que es las advertencias deberán ser fácilmente legibles en condiciones normales y su tamaño será determinado por reglamento. Yo creo que hasta ahí todos estarían de acuerdo. El punto es, si se agrega la segunda parte que usted estaba proponiendo, sin perjuicio de la anterior, ellas no podrán abarcar en su conjunto menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envase, caja o embalaje. Quizás si hiciéramos la votación dividida se podría zanjar el tema. La Secretaría entiende que la propuesta por usted hecha está mejor redactada que lo que está aquí propuesto por el Ejecutivo, es contradictorio. Y por una parte deja salvo lo que es el reglamento, en que lo cual entiendo todos están de acuerdo, y la segunda parte, que se podría votar separado, es lo que está mencionando el senador Girardi y lo que usted ha propuesto, y entiende el Secretaría incluso de mejor forma, porque no obstante cualquiera sea el tamaño del vino, el envase, digamos, abarcará un porcentaje del mismo. Y quizás si eso lo votamos separado podríamos zanjar esta discusión. Pero tomando en consideración la propuesta de la Presidenta. Quizás, Evelyn, ¿tú la tienes? ¿La podemos mostrar en pantalla para que le vean los parlamentarios, por favor? La copiamos en el chat del Zoom también. Está visible en el chat. Ya.
Yo entiendo que ahí de la primera frase, las advertencias deberán ser fácilmente legibles en condiciones normales y su tamaño será determinado por el reglamento, que en eso tenemos unanimidad, ¿no es cierto? Así es. Entonces, esa primera parte, La aprobada. podemos dar por aprobada. Y La sometemos a la segunda segunda parte, votación. ¿tomamos votación de la segunda parte, sus señorías? De acuerdo. Ya, muy ¿Cuáles bien. serían Ahora, entonces los dos von Baer, alternativas? Leamos la segunda parte, a ver si me cerró el chat. sin Voy a leer perjuicio del la... lo leo, Presidenta, sin Sí, por perjuicio del favor, anterior, Julio. Ujú. sin perjuicio del anterior, ellas no podrán abarcar en conjunto menos del 15% del tamaño de la etiqueta posterior del respectivo envase, caja o embalaje. ¿Hacer una consulta? Por supuesto, senadora. Perdón, Presidenta, pero ¿zanjamos el tema del envase, caja o embalaje? ¿Está igual esto que lo que... Sí. Sí, quedó zanjado. Presidenta, una consulta. ¿A qué se refieren cuando hablan del 15% del tamaño de la etiqueta posterior? Vale decir que el papel que envuelve la botella, ¿cuál es la etiqueta posterior de ese papel? La Creo que ahí etiqueta hay una posterior, confusión. ¿Se fijan ustedes que entramos en un campo que es muy difícil para mí? La botella es el envase del producto y es el que tiene que llevar las respectivas, ¿no es cierto?, advertencias que fijemos acá. Lo demás me parece que no corresponde porque entramos a definir temas que son difíciles. ¿Dónde va a ir una etiqueta posterior en un papel de embalaje? No hay posterior ahí. Por eso, bueno, anticipo eso. o sea, para mí está Bueno, Presidenta. bastante claro, en la etiqueta posterior es donde tiene que ir la información habitualmente y es de una botella, o sea, tratamos de buscar lo que fuera lo más objetivo posible. Ahora, podemos estar a favor o en contra de la propuesta, obviamente. Senador Chaguán. No, Presidenta, si me permite, yo creo que a mí me parece primero que respecto al embalaje, el embalaje debiera contemplarlo. Ahora, tiene un punto el diputado Barros, porque dice, bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuál es la parte posterior? Pero ciertamente yo considero que hay que avanzar y ciertamente lo que queríamos evitar en su momento, porque esto fue parte de la discusión, en este proyecto y en el de etiquetado de cigarrillo, porque lo que queríamos evitar es que después se vendieran los cigarrillos con un envoltorio adicional para los efectos de que no se vea la advertencia. Bueno, lo propio respecto de aquello. Entonces, a mí me parece que hay que ir buscando soluciones intermedias y por tanto yo voy a apoyar. Sometemos a votación entonces, Julio. Muy bien. Por la segunda parte, entonces, en votación, senadora von Baer, ¿a favor o en contra de la propuesta del senador Goich? En contra. Sí. Denos un par de días. Diputado Sauerbrand. Presidenta, yo estoy de acuerdo de que debe haber un porcentaje, pero me parece que 15% es un exceso, por eso voto en contra, pero me parece que el número 0,8 no dice absolutamente nada, porque puede ser, como decía Memo Barro, desde una copita de cerveza hasta una garrafa, por lo tanto 0,8 por centímetro en una garrafa no se ve absolutamente nada, entonces pienso que tiene que ir un porcentaje, pero me parece que el 15% es un exceso, yo hubiese dejado 10, por eso voto en contra. Diputado Barros. Voto en contra. Diputado Walker. Voto en contra, Presidenta, porque creo que esas especificaciones deberían quedar especificadas, para la redundancia, en el reglamento. Diputado Crispi. A favor. Senador Quinteros. A favor. Senador Chaguán. Voto a favor, aun cuando creo que esto hubiese sido mejor haberlo contemplado en el reglamento, pero creo que hay que zanjar esta discusión de una vez por todas. A favor. Girardi. Voto a favor porque la experiencia que tenemos es que el lobby en este tipo de materia gigantesco, justamente va a haber un lobby muy importante para que o la etiqueta sea invisible o sea de tamaño pequeño,
y tuvimos la experiencia de la ley de etiquetado y por lo tanto me parece que es muy importante ratificar la propuesta que ha hecho la senadora Goich, que es razonable y creo que colabora a generar una advertencia que no sea una advertencia que finalmente nadie pueda tener acceso. Este es un derecho a saber, un derecho humano, y ya que no lo pusimos en la cara frontal, me parece que es una solución razonable porque ella está de acuerdo. Voto a favor. Presidenta, A favor. ¿algún senador o alguna senadora o diputado no ha votado? Como me retiro, las 13, en otra cosa. Terminada la votación, aprobada la propuesta de la senadora Goich, 5 a favor y 4 en contra. Carola, ¿te puedo hacer una petición? Yo, igual que el senador Rabindranath Quintero, les quiero pedir disculpas porque tengo otra comisión a la 1. Sí, no hay problema. Bueno, discúlpenme, pero no... No, pero dejamos hasta acá la votación y no nos quedan muchos puntos, en todo caso. ¿cierto, Julio? Hemos avanzado bastante, senadora. Vamos bastante bien. Lo dejamos hasta aquí entonces. Yo no sé, Julio, si tenemos nosotros sesión el jueves. El jueves también, ahí sí. 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 Ah. Sí. Teníamos la mixta el jueves también. Pero ya vamos a la 15, vamos bastante rápido, se zanjó lo más importante, que era la contradicción del embalaje y la rotulación, o sea que prácticamente nos podemos ir bastante rápido. En una próxima sesión que vamos a tratar de ver ahí, quizás la podríamos hacer en paralelo a la sala el jueves, como para zanjarlo esta semana. Bueno. Podríamos pedir esa autorización y así el jueves de 9 a 10 yo creo que estamos en condiciones de terminar y dejar despachado antes de la semana regional. Muy de acuerdo. Bueno. No va a haber semana regional, lo entiendo. Perdón. Gracias. Entiendo, presidente, que no va a haber semana regional. La próxima. Sí, se habría dejado sin efecto. Yo tengo mis dudas. Nosotros sí tenemos semana distrital en la Cámara. Usted. Ya. La nuestra se habría dejado sin efecto, parece. Bueno, pero eso lo vemos. Listo, y lo coordinamos vía chat de WhatsApp. Muchas gracias a todos y a todas. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. La grabación se ha detenido. Chao. Que le vaya Que bien. bien, chao, chao. Chao, chao. Gracias, nos vemos, hasta luego.